Hola, la Guerra Fría es un enfrentamiento del que creo que se habla poco y creo que muchos jóvenes no lo conocen y no se dan cuenta, primero que nada, que hay otras guerras frías que están ocurriendo ahora mismo, pero sobre todo que algunas personas siguen peleando la Guerra Fría, lo cual no es raro. Hay mucha gente que sigue peleando la Segunda Guerra Mundial, que sigue peleando la Guerra Civil Española y no falta el que siga peleando la batalla de las Termópilas. Pero a raíz de un hilo que hice en Twitter me pidieron que hiciera un vídeo sobre la Guerra Fría porque creo que es relevante para entender los enfrentamientos políticos imperiales que estamos viviendo hoy en día. Y para hablar de la Guerra Fría hay que remitirse al contexto, y el contexto fue la guerra que le antecedió inmediatamente la Segunda Guerra Mundial. El 7 de mayo de 1945, la Alemania nazi se rinde al ejército soviético que llegó primero a Berlín básicamente por azar. Un día después ya estaban allí el resto de los aliados y el 8 de mayo de 1945 Alemania nazi se rinde ante todos los aliados y termina finalmente la Segunda Guerra Mundial. Una Segunda Guerra Mundial que ganaron todos los aliados, todos los implicados, aunque esta historia la reescribirían después muchos y esa reescritura también sería parte de la Guerra Fría para decir que la ganaron los ingleses, los británicos o los soviéticos. Y es que sí, efectivamente, la Unión Soviética fue aliada de Inglaterra, de Estados Unidos, de Canadá, de Australia y de Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Stalin y Hitler habían firmado originalmente un pacto de no agresión en el que además se repartían esferas de influencia en la Europa Oriental. Por ejemplo, Stalin quedaba con influencia sobre Finlandia y la mitad de Polonia. Por el lado occidental, antes de la Segunda Guerra Mundial, había muchos simpatizantes de Hitler en Occidente y se intentó la política de apaciguar a Hitler, dándole básicamente lo que pidiera. Decía que Austria era realmente parte de Alemania y quería anexarse a Austria, se le permitió anexarse a Austria sin oposición. Decía que ciertas zonas del norte de Checoslovaquia eran también parte de Alemania y se le permitió anexarse esa zona, la llamada de los Sudetes, sin ninguna oposición. Pero ni los pactos de no agresión, ni repartirse Europa, ni el permiso para tomar parte de Europa bastaban para apaciguar a Hitler, porque lo que quería él era toda Europa. Así, pese a todos estos intentos, el 1 de septiembre de 1939, Hitler invade Polonia y comienza la Segunda Guerra Mundial. En muy poco tiempo ocupa en una guerra rápida prácticamente toda la Europa occidental y en 1940 empieza su ataque contra Inglaterra, un ataque aéreo que era el preludio, según él, para el desembarco en Inglaterra. Fue la llamada Batalla de Inglaterra o Batalla de Gran Bretaña, que sin embargo perdió hacia mediados de 1941 y Hitler quitó la vista pues del intento de conquistar Inglaterra y miró hacia el este, hacia la Unión Soviética. El 22 de junio de 1941 los ejércitos nazis invaden la Unión Soviética rompiendo el pacto de no agresión y avanzan casi sin encontrar defensas hasta prácticamente las puertas de Moscú. A Stalin no le queda otra opción que unirse a los aliados que en ese momento luchaban en contra de los alemanes. Los aliados eran el Reino Unido, la India, los países de la Mancomunidad Británica de Naciones y la resistencia de Francia, Polonia, Holanda, Bélgica, Grecia y Yugoslavia. Estados Unidos, aunque apoyaba a los aliados, no entraría en la guerra sino hasta diciembre de 1941, cuando Japón, un aliado de Hitler, en el eje junto con Italia, ataca la base naval de Pearl Harbor en Oahu, en Hawái, y provoca que Estados Unidos declare la guerra. La Unión Soviética resistió extraordinariamente el ataque nazi con el apoyo de los aliados, con las armas, el dinero, los alimentos que le proporcionaban con el programa llamado Lend-Lease, Inglaterra y los Estados Unidos. Finalmente logra emprender un contraataque hacia 1943 y avanza hacia Alemania. Durante su avance va liberando y ocupando países como Checoslovaquia, que hoy es dos países, las repúblicas checa y eslovaca, Hungría, Polonia, Rumanía, Bulgaria y a medias Yugoslavia, que hoy se ha dividido en 7 países, y Albania. Todos estos países instauró un régimen comunista a imagen y semejanza del comunismo soviético, es decir, un líder fuerte, propiedad estatal de los medios de producción, planificación centralizada de la economía, absoluta ausencia de libertades formales de prensa o de expresión, falta de democracia con un partido único y la dependencia absoluta de la Unión Soviética en términos políticos, posteriormente económicos y sociales.
Derrotada Alemania, fue ocupada por los aliados, que se dividieron el país en 4 sectores de ocupación: el británico, el estadounidense, el francés y el soviético. Como Berlín quedaba en el sector soviético, Berlín, que era la capital de Alemania, fue también dividida en 4 sectores de ocupación para cada uno de los 4 aliados. La idea de los aliados era reconstruir una Alemania desnazificada, y los designios de Hitler para la Europa que habría conquistado, para la Europa que habría subyugado, y los designios de los aliados para los países que perdieron la guerra, Italia, Alemania y Japón fundamentalmente, revelan, creo que de manera muy clara, quién tenía la superioridad moral en este enfrentamiento, independientemente de que no hay guerra bonita. En 1947, los sectores francés, británico y estadounidense formarían la República Federal Alemana, y el sector soviético posteriormente formaría la República Democrática Alemana, también dependiente directamente de los designios de Moscú. En la reconstrucción de Europa después de la guerra de Hitler, los soviéticos empezaron a alejarse de sus circunstanciales aliados porque finalmente los veían como adversarios ideológicos. El diplomático estadounidense George Kennan, destacado en Moscú, explicó este alejamiento con el tradicional imperialismo ruso y la teoría de la revolución mundial. Ambos temas se apuntalaban mutuamente. Rusia había sido siempre un país expansionista desde que nació como zarato de Moscú. Con Iván el Terrible, en 1533 controlaba apenas 2,8 millones de kilómetros cuadrados, y para el final de la monarquía de Iván el Terrible, en 1584 tenía 5,4 millones de kilómetros cuadrados, casi había duplicado su extensión territorial. Esta expansión continuó durante toda la época zarista y con la Unión Soviética, que llegó a controlar 22,4 millones de kilómetros cuadrados, sin contar a los países satélites como Checoslovaquia, Hungría, etc. Por su parte, Marx decía que la revolución comunista debería ser mundial, y Lenin vio al país que él había creado, la Unión Soviética, el país cuyo poder había alcanzado, como el catalizador de ese movimiento mundial. Los soviéticos asumieron desde Lenin la misión de difundir el comunismo por todo el mundo y apoyar la instauración de regímenes comunistas, y de paso, y de acuerdo con el primer punto, controlar desde Moscú a todos los regímenes comunistas. El choque fue inmediato. En 1946, Winston Churchill, que había sido el líder británico durante toda la Segunda Guerra Mundial, dio un discurso en Estados Unidos diciendo que había caído sobre Europa una cortina de acero, un telón de acero o una cortina de hierro. En 1947, Estados Unidos adoptó la política de contención, tratar de evitar el expansionismo soviético, mientras que la Unión Soviética se dedicaba a promover las revoluciones comunistas por todo el mundo. Así comenzó lo que desde ese año se llamó la Guerra Fría, porque los contendientes nunca se enfrentaron directamente, nunca soldados de un lado o del otro dispararon contra soldados del otro lado en los años siguientes. Vamos a dejar de lado la Revolución Comunista de China de 1949, porque pese a una simpatía originaria entre Mao Zedong, su líder, y Joseph Stalin, el líder de la Unión Soviética, China fue más bien un adversario que un aliado de la Unión Soviética, y sí se enfrentó más directamente a Estados Unidos en guerras que promovió, como la de Corea o la de Vietnam. Para la Unión Soviética, vencer a los Estados Unidos implicaba ser equivalente militarmente, pero Estados Unidos tenía la supremacía debido a las armas nucleares que había utilizado por primera vez en agosto de 1945 para terminar con la guerra contra el Japón. La Unión Soviética, sin embargo, consiguió su primera arma nuclear en 29 de agosto de 1949, y a partir de ese momento comenzó la carrera nuclear, la proliferación nuclear. Ambos países trataron de tener armas más poderosas. Pasaron de las armas de fisión nuclear, como las utilizadas en Hiroshima y Nagasaki, a bombas de fusión nuclear, las bombas de hidrógeno o termonucleares. Los Estados Unidos tuvieron su bomba termonuclear en 1952 y la Unión Soviética la suya en 1955. El poder destructivo de estas armas era absolutamente aterrador, es absolutamente aterrador, y cambió su existencia la faz del planeta. Se establecieron tratados internacionales para evitar que otros países desarrollaran sus propias bombas nucleares, y se empezó a generalizar el miedo en todo el mundo de una guerra nuclear que podría acabar con la vida en el planeta, por lo menos en el hemisferio norte, o cuando menos acabar con la civilización y provocar desastres enormes. Nació entonces la literatura postapocalíptica y el cine postapocalíptico, en los cuales el apocalipsis era generalmente un apocalipsis nuclear.
El miedo se apoderó del mundo entero y vivimos con miedo todas las siguientes décadas. Ese poderío mismo del armamento nuclear hacían difícil que Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentaran en una guerra nuclear. La esperanza era lo que se llamaba la destrucción mutuamente asegurada. Si uno empezaba el ataque, no podía ganar porque estaban programados los misiles para responder al ataque y ambos contendientes se aniquilarían. ¿Cómo enfrentarse entonces? Trasladaron la Guerra Fría a otros escenarios al resto del mundo. En esta guerra por poderes o mediante representantes o interpósita persona, la Unión Soviética se dedicó a apoyar a los comunistas en todo el mundo, a financiar levantamientos armados para promover la revolución comunista. Los Estados Unidos, por su parte, se dedicaron a apoyar a cualquiera que se dijera anticomunista, sin importar cuán brutal o sanguinario fuera. Un paréntesis, en 1961 Berlín le está saliendo carísimo a la Unión Soviética. Se le cuelan espías, obviamente cruzando la calle porque no había frontera entre Berlín Oriental y Berlín Occidental. La gente se pasaba montones al lado occidental porque allá había bienes de consumo, porque allá había una abundancia que no había del lado comunista, donde la economía simple y sencillamente no levantaba el vuelo. En ese momento, Nikita Khrushchev, el líder soviético, ordena que se cierre el acceso a Berlín Occidental y en una noche del 12 al 13 de agosto de 1961 se construye el Muro de Berlín que rodea a Berlín Occidental, que era un enclave dentro de la Alemania Oriental. Políticamente, el Muro de Berlín fue un error brutal. Se levantó tan de súbito que quedaron separadas familias enteras, hijos de un lado, padres del otro, nietos, mujeres y hombres casados que quedaron uno al lado del otro y que no pudieron volverse a reunir muchas veces durante años. La enorme insensibilidad social que se demostró en los meses siguientes no se justificaba políticamente y lo que permitió fue darle a Occidente un símbolo potentísimo de lo que era la vida en la Unión Soviética, la vida en el mundo del lado soviético. Siguieron décadas de guerras por poderes en África y en América Latina. Si Estados Unidos apoyaba a un dictador brutal como Fulgencio Batista en Cuba o Anastasio Somoza en Nicaragua, los comunistas se ponían al frente del descontento popular y la Unión Soviética los apoyaba, finalmente aportando armas y entrenamiento para derrocarlos. Estados Unidos reaccionaba apoyando al dictador con armas, entrenamiento y tácticas tanto de combate como de tortura, daba igual. Si algún político de izquierda o demasiado antiestadounidense llegaba al poder, era muy fácil decir que era comunista y se le organizaba un golpe de Estado seguido de una represión brutal sin respeto alguno a los derechos humanos. Tal fue el caso de Guatemala con Jacobo Arbenz, el de Irán con el primer ministro Mohamed Mossadegh o el de Chile con el presidente Salvador Allende. Esto no quiere decir que los soviéticos fueran amables, tolerantes y democráticos con quienes se oponían a ellos. De hecho, no se permitía ningún tipo de disidencia. No había libertad de expresión, no había ninguna forma de elecciones, no había ninguna forma de participación democrática de la sociedad. Había una vigilancia continua de los ciudadanos y aquellos que protestaban o criticaban al régimen podían ser presionados, podían ser echados de su trabajo, lo cual es grave cuando el único empleador es el gobierno. Podían ser apaleados, torturados, desaparecidos o enviados a campos de trabajo llamados gulags, donde murieron millones de personas, millones de críticos opositores al régimen o disidentes. Hungría se sublevó contra la dominación soviética en 1956 y el ejército soviético aplastó la rebelión en 11 días. Checoslovaquia ensayó un socialismo o comunismo con rostro humano en la famosa Primavera de Praga en 1968 y los tanques soviéticos entraron a Checoslovaquia y en pocos días acabaron con el experimento de libertad y democracia. En otros países las dictaduras podían ser más suaves, como la de Tito en Yugoslavia, o directamente brutales, como la de Enver Hoxha en Albania o la de Nicolae Ceausescu en Rumanía, que eran virtualmente monarcas absolutos con poder de vida y muerte sobre sus súbditos, poder que ejercían. En Occidente, todo demócrata podía ser acusado de ser agente del comunismo internacional, agente soviético, sobre todo cuando tocaba los intereses económicos de los Estados Unidos. Mientras tanto, en los países orientales, cualquier disidente podía ser acusado de ser agente del imperialismo estadounidense si proponía libertades como la de expresión, criticaba a la Unión Soviética o ponía en duda el pensamiento de Marx. En los países occidentales, los simpatizantes del comunismo señalaban con absoluta justicia todas las atrocidades cometidas al amparo de los Estados Unidos, que eran muchas y muy graves, pero al mismo tiempo callaban las atrocidades soviéticas. Por otro lado, los simpatizantes de los Estados Unidos, los proestadounidenses,
Hacían una crónica precisa y justa y real de las barbaridades soviéticas, pero miraban para otro lado si las cometían los Estados Unidos o sus aliados. Ambos tenían razón en sus denuncias, pero su silencio respecto del otro lado era absolutamente lacerante. Y a los pueblos al final esto les daba igual, porque siempre salían perdiendo y siempre acababan poniendo a los muertos, a los encarcelados, a los torturados, a los perdedores. Así la Guerra Fría fue muy caliente, sobre todo en los países pobres, donde la gente se mataba en nombre de ambos contendientes, mientras los dirigentes de los Estados Unidos y la Unión Soviética se reunían, proclamaban ser amantes de la paz y firmaban tratados que intentaban evitar la proliferación nuclear excesiva. La economía soviética, sin embargo, al paso de los años no conseguía sus objetivos de ser una economía tan eficaz, tan fuerte, tan sólida como la de Estados Unidos y la Gran Bretaña, que era su objetivo desde tiempos de Stalin. Desde el punto de vista económico, la propiedad estatal de los medios de producción y la planificación centralizada de la economía, de toda la economía, no resultaba viable, y mucho menos cuando al frente de las empresas, de las talleres, de las fábricas, había burócratas del partido, cuando en el partido se ascendía diciendo que sí, no siendo original ni disidente, y cuando se desarrollan todos los procesos de corrupción que ocurren cuando se tiene el poder absoluto, cuando es un solo partido que no le tiene que dar cuentas a nadie más que a los otros jerarcas del partido, y que tiene la posibilidad de perpetuarse y por lo tanto de utilizar al país como su propiedad, de utilizar a la sociedad, a la comunidad como su propiedad personal. Esto funcionaba muy bien para el desarrollo de las áreas relacionadas con lo militar, pero no funcionaba tan bien a la hora de crear, por ejemplo, bienes de consumo para la ciudadanía. En ese sentido, yo suelo recomendar el libro Abundancia Roja de Francis Pufors, que sin entrar en política se dedica a analizar cuáles eran los problemas de la planificación centralizada de la economía y por qué esa abundancia roja que se prometió, sobre todo a partir del régimen de Khrushchev y durante los años 60 y 70 del siglo pasado en la Unión Soviética, no pudo cristalizar. Por otro lado, el autoritarismo y el control político de la vida ciudadana no soportaron desastres como el de Chernóbil, desastres como el de la guerra en Afganistán, que fue verdaderamente el Vietnam de los soviéticos, y el hecho incontrovertible de que en Occidente se vivía mejor, había bienes de consumo, había libertades formales, había libertad de quejarse, había participación, pese a las injusticias lacerantes que seguían presentes y siguen presentes en la vida de esos países. En 1986 la Unión Soviética comienza a intentar una apertura democrática llamada Glasnost y una reorganización económica llamada Perestroika, de la mano de su nuevo secretario general del Partido Comunista y primer ministro Mikhail Gorbachev. Era el último intento por salvar el proyecto bolchevique, el proyecto marxista, el proyecto de propiedad social de los medios de producción y planificación centralizada de la economía. Pero era demasiado tarde. La inquietud social en la Unión Soviética se fue convirtiendo en movimientos por emancipación, empezando por las protestas de Kazajstán en 1986, en Estonia, Lituania y Letonia en 1988 y una guerra de independencia en el Cáucaso. Los países satélite ocupados después de la guerra empezaron a independizarse, algunos por la vía democrática y algunos por la vía violenta, como fue en Rumanía. Y en 1989 la caída del muro de Berlín marca el principio del fin de la Unión Soviética y se convierte en un símbolo, porque en un solo lugar, en un momento determinado, en un día concreto, se hacen evidentes todas las metáforas del enfrentamiento de los anteriores 40 años de tensión. Las consecuencias de la Guerra Fría siguen. Cuba, por ejemplo, se arruinó después del fin de la Guerra Fría, pero ha logrado sobrevivir como el último espacio de los regímenes bolcheviques, y es un país que se espera que pudiera conservar algunos logros de la revolución, de los que ha presumido legítimamente, como la salud o la educación, pero que también pudiera satisfacer todos los demás anhelos de los cubanos que llevan suspendidos desde 1959. Es una gran interrogante. La revolución iraní de 1979, por ejemplo, se apoyó en gran medida en el recuerdo de la gente del golpe de Estado contra Mohammad Mossadegh, promovido por Estados Unidos para reinstaurar la dictadura del Shah de Irán. Lo que hicieron los ayatolas fue aprovechar esa memoria para instaurar un régimen muy distinto del que le hubiera gustado a Mossadegh, que era finalmente un progresista. En algunos países del Asia Central que fueron parte de la Unión Soviética, hoy hay dictaduras verdaderamente atroces y aterradoras de control absoluto de la población, como la que tiene en Turkmenistán Gurbanguly Berdimuhamedov o en Belarus Alexander Lukashenko. Y tenemos, por supuesto, la guerra inganable de Afganistán.
Hoy vivimos guerras frías que no son ideológicas, que no tienen una carga ideológica, que son esencialmente comerciales, territoriales y de poder desnudo. China se ha caracterizado por ofrecer créditos depredadores, va a distintos países, les ofrece abundantes créditos con su potencia económica y si estos países no pueden pagar los créditos, China toma infraestructura como pago. Así ha pasado, por ejemplo, en el puerto de Hambantota, en Sri Lanka, o en la terminal de contenedores de Doralé, en Djibouti. China también ha actuado para apoderarse de reservas petroleras como las de Venezuela a cambio de $60,000 millones en créditos. Está utilizando China su potencia económica para crear un imperio económico que no tiene nada de ideológico. Rusia también utiliza tácticas comerciales depredadoras para crecer, sobre todo en África y América Latina, y mantiene sus ansias territoriales sobre diversos países de la Europa Oriental. Para desarrollar su propio imperialismo puede utilizar desde la ocupación militar directa, aunque disimulada, como lo hizo en Crimea, o el financiamiento de la ultraderecha, el apoyo a movimientos que debiliten a la OTAN y a la Unión Europea, y no tiene problema en financiar a Trump, al Brexit, a grupos independentistas, a organizaciones de ultraderecha y a países donde esa ultraderecha ha alcanzado el gobierno, como Hungría y Polonia, que actúan contra la Unión Europea dentro de la propia Unión Europea. En esta nueva Guerra Fría el objetivo no es exactamente tomar el poder y hacerse con todo el país, sino conseguir el control económico y territorial. Es una guerra fría porque no parece que esté a punto de convertirse en una guerra de disparos, aunque nada es seguro. Los arsenales nucleares de la Guerra Fría que nos aterrorizaron y que hoy tenemos olvidados siguen allí y bajo líderes aún más aterradores que los que hubo en los Estados Unidos y la Unión Soviética. Estamos hablando de Donald Trump y de Vladimir Putin. Y si bien este enfrentamiento, como digo, no tiene un pretexto ideológico, algunas personas no han sido capaces de entender que la Guerra Fría ya terminó. Hay gente que analiza todo movimiento que busca mayor justicia social, todo movimiento de izquierda, todo movimiento medianamente progresista o de oportunidades para los más desprotegidos como una parte del complot comunista internacional financiado por el oro de Moscú, que ya no existe. Otros tratan de ver todos los acontecimientos que ocurren, por ejemplo, en América Latina, como el enfrentamiento entre potencias de los años 70 y la idea de que Estados Unidos está interviniendo como intervino en los años 70 u 80, cuando América Latina era importante no solo por la lucha ideológica, no solo por la Guerra Fría, sino por sus materias primas, cuando hoy América Latina es mucho más interesante para muchos como mercado y no como fuente de materias primas. Y de hecho podemos ver que Estados Unidos, fuera de algunos gestos hacia Venezuela en concreto, durante los últimos años ha dejado que ocurra lo que pueda ocurrir en América Latina, desentendiéndose prácticamente de ellos. Pero hay tontos que creen que Vladimir Putin es heredero del comunismo, de la izquierda o de un sueño por un mundo mejor. Es más heredero de Iván el Terrible o de Catalina la Grande y le dan igual las ideas. Su brutalidad, como la de Xi Jinping, es totalmente aideológica, es simplemente de poder. Los que defienden a Putin o China pensando que estos países defienden una posición de izquierda o de liberación, dan un espectáculo verdaderamente triste, pero al mismo tiempo desvían la atención sobre las guerras frías que hoy se están llevando a cabo, que pueden determinar nuestro futuro, mientras ellos miran al pasado. Lo hemos dicho, el futuro no está en el pasado. El futuro se construye conociendo el pasado, pero también conociendo el presente y las herramientas y las armas que nos da el presente y los desafíos del presente. Quienes creen que el futuro se va a construir resolviendo o ganando una guerra que terminó hace casi 40 años, están viviendo una alucinación peligrosa. Los riesgos de hoy son distintos, algunos más graves, otros menos graves, pero no son para nada los mismos que vivimos entre 1947 y 1991. ¿No cree usted?